El yeso es un sulfato cálcico hidratado que se suele presentar en masas cristalizadas de un color blanco con brillo nacarado o incoloras. Calentándolo a temperaturas próximas a los 150 grados, se desprende agua, transformándose en un producto blanco o rosado llamado yeso cocido, que al ponerse en contacto con el agua se vuelve a hidratar, adquiriendo gran consistencia al secarse. Esta característica hace que el yeso haya sido uno de los recursos naturales utilizados por el hombre para la construcción de sus viviendas. Hoy, solo las viejas vetas o minas y los hornazos cocidos y no aprovechados, junto a la memoria de sus protagonistas, pueden dar fe de esta actividad productiva. Hasta hace algunas décadas, muchas familias de las comarcas ricas en este mineral se ocuparon de su explotación, para consumo propio en unas ocasiones o para la venta directa a los albañiles en otras. Había dos tipos de minas, las abiertas o dulces y las ciegas. Las minas abiertas recibían este nombre por la fácil extracción de la piedra y con poco esfuerzo. Era muy grande la cantidad de tierra arcillosa o salagón que acompañaba en forma de vetas a este yeso, reduciendo su calidad. Para extraer la piedra en estas minas, primero había que desescombrar o sacar la capa de tierra para dejar el yeso desento o libre. Las primeras capas de mineral, que habían estado mucho tiempo a la intemperie, salían asolanadas, obligando a profundizar en la extracción hasta llegar al corazón de la mina. Las minas ciegas, por el contrario, no tenían vetas de tierra y tanto la pureza como la calidad del mineral eran, en ocasiones, de características similares a las del alabastro. En este tipo de minas, los bloques de piedra eran de mayor tamaño que en las dulces, lo que hacía más dificultosa su extracción. Embarrar se llamaba al hecho de preparar una grieta debajo de la veta de piedra que permitiera introducir el barrón para apalancar. En el corazón de la mina se hacía necesario utilizar la punterola para romper el mineral. Cuando con la presión del barrón se movía la piedra, se decía por el sonido emitido: ya sopla la tierra. El pico, el barrón, la jada, el jadón, el mallo, las falcas, las palas y la punterola eran las herramientas utilizadas para la extracción del yeso. La época de arrancado del yeso estaba condicionada por las faenas del campo. Algunas familias se dedicaban a la elaboración de yeso durante el tiempo que les dejaba libre la actividad agrícola. Dada la dureza de este trabajo, para realizarlo se agrupaban los hombres de 2 o 3 familias, repartiéndose los beneficios de la tarea. La ubicación de las minas de yeso, en la mayoría de las ocasiones, estaba en terreno particular y en otras en monte comunal, limitándose su accesibilidad a la mera solicitud de permiso al propietario, quien generalmente permitía su explotación de forma gratuita. Los corbillos, o cestas de poco fondo, servían para el transporte del mineral hasta el carro, que se utilizaba para llevarlo al hornazo. El combustible para cocer el yeso dependía de la flora del entorno, siendo normalmente bojes, romeros o ramas de pino. Arrancadas las matas a golpe de jada, se ataban en fajos que se dejaban a secar durante un mes. La cantidad de fajos a utilizar en la cocción obedecía a los kilos de piedra que se fueran a colocar en el horno. Así pues, para cocer 10.000 kilos de yeso, o 50 caíces, cuyo equivalente por unidad es de 200 kilos, hacían falta 120 fajos, o 4 fascales, teniendo en cuenta que cada 30 fajos equivalen a un fascal. A ver, boquera. A ver, ¿qué piedra? Estamos aquí sin parar. A ver, José. Ya está apreciando el... José, dejando, ¿se aguanta? No. Cada familia que se dedicaba a la elaboración del yeso
tenía su propio horno, utilizándose cada año para 4 o 6 hornadas. A ver, ¿qué piedra? La caja del horno, u hornazo, estaba situada a las afueras del pueblo en un punto accesible. 3 gruesas paredes de piedra, encajadas y ajustadas en una pared de tierra, alojaban en su interior el yeso a cocer. Cargar el horno consistía en colocar ordenadamente las piedras de yeso, respetando las bóvedas necesarias para introducir el combustible vegetal. Sacarlo de bocas se llamaba a la fase de construcción de las boqueras, que comenzaba por la colocación en el suelo de las piedras guía o bancos. Los hornos de yeso eran normalmente de 1, 2 o 3 bocas, siendo necesarios 3 bancos para la construcción de uno de 2 bocas. Apoyadas en los bancos se colocaban las paraderas, sujetas provisionalmente con un palo o puntal. Su separación permitía introducir la cuña o piedra central del arco que formaba la bóveda. Hay que echar zaburosos para que no se vaya para allá. Vale, vale. A ver, una para aquí, para cuñar. Si están bien encuñadas, no tengas miedo que no se vaya. ¿Qué eres, Ura? Venga. Las piedras más grandes que tuvieran una forma apropiada se ponían de paraderas y en ocasiones era necesario trabajarlas previamente. Terminadas las boqueras, se procedía a parar el horno o rellenado del hornazo. Como el fuego empezaba a quemar por abajo, las piedras más gordas se colocaban entre el centro y el fondo para que recibieran la mayor intensidad de calor. Para que el fuego no pasara muy rápido entre los huecos de las piedras gordas, estos se llenaban con piedras más pequeñas o zaborros. A este trabajo se le denominaba entapecer. Cuidado. Ahora. ¿Qué otro? ¿Qué bloquee? No. Una piedra gorda aquí. Cuando levante el barranquito. A ver. Venga. A golpe de mallo y punterola se reducían las piedras más gordas de yeso. La pureza del mineral venía avalada por la blancura de su corazón. Que es muy gordo, José. Los zagones, o lonas protectoras de los pantalones, constituían la indumentaria tradicional y práctica de los yeseros. La parte frontal del horno, o fachada, se elevaba con piedras de yeso planas en forma de losetas para reducir los huecos. Su construcción se hacía uniformemente encajando todas las piedras. Los aljezones eran planchas de yeso usado que se reciclaban en una nueva cocción. Procedían normalmente de la misma casa que se iba a restaurar. Por su forma plana, se colocaban en la frontera del horno. Terminada la fachada, se seguía rellenando el horno con piedras de yeso hasta que la parte superior adquiría una forma redondeada. A este montículo que cerraba el hornazo se le llamaba carambollo o caramuello. La capacidad media de un horno de yeso con 2 boqueras, calculada a golpe de vista por los yeseros, era de unos 10.000 kilos de piedra. Para evitar que el aire penetrara por las uniones de las piedras, impidiendo el control del fuego a los yeseros, había que lavar la frontera con barro mezclado con paja, para que no se agrietara la masa al secarse. El recautillo era un pequeño alero que culminaba la fachada, impidiendo que la tierra cayera en el yeso. Como la cocción del yeso duraba entre 10 y 12 horas y había que alimentar continuamente el fuego, el encendido del horno se hacía al amanecer en los días invernales
y al atardecer en los calurosos días estivales. La foricacha era un largo palo terminado en su extremo por una horca metálica de 2 puntas. Se utilizaba para introducir las ramas dentro de las boqueras, manteniéndose el yesero alejado del fuego. Al principio del proceso de cocción y durante las 2 o 3 primeras horas, el suministro de ramas al fuego se hacía sin descansar hasta que se caldeara el horno. El buen trabajo de los yeseros se manifestaba en la cocción. A golpe de vista, calculaban la intensidad y uniformidad del fuego. Si la potencia de calor era grande, el yeso salía flojo, como si fuera tierra, y si el fuego era poco intenso, el yeso salía demasiado fuerte. Escalivar se llamaba al trabajo de sacar las brasas de las boqueras para que no quedaran cegadas. Eran los únicos momentos de descanso en la alimentación del horno, pues se dejaba durante unos 10 minutos para que se caldeara con el mismo calor de la brasa. El buen desarrollo de la transformación del yeso en el interior del horno estaba en función de la intensidad y velocidad del viento. Los buenos yeseros conocían la técnica de manejar y conducir el fuego en las condiciones climatológicas adversas para terminar con éxito su trabajo. El fuego empezaba a quemar con mayor intensidad por el fondo de la parte trasera del horno. El yesero lo conducía progresivamente hacia la frontera o parte delantera, a la vez que iba quedando cocida la piedra. Para comprobar si ya estaba quemado el yeso, se echaban puñados de paja sobre las piedras del caramuello, abiertas y expuestas a la intemperie en la parte superior, una vez que éstas se ponían negras. Si la paja se encendía, indicaba que ese yeso ya estaba cocido. Seguidamente, se terraba la parte quemada, es decir, se echaba tierra sobre ella para que no tuviera poros y no pudiera respirar. De este modo, el fuego se desplazaba hacia la parte delantera, dejando quemado a su paso todo el yeso. Cocido el yeso y terrado el caramuello, se tapaban las boqueras con piedras grandes y tierra, evitando que entrara el agua. Durante 8 o 10 días se dejaba el horno a enfriar. Esta ceniza ahora no la quitan, Que lo coja bien. Espera. Espera. Ahí va, con el chapo. ¡Ah! Otra hostia. Venga. Refriado el yeso, se rompía el horno para proceder al rollado del mineral cocido. En el momento de su extracción, había que poner mucho cuidado en separar toda la tierra, pues su mezcla con el yeso le hacía tomar a este un color oscuro al trabajar. El rollado o mallado del yeso se hacía en una gran explanada de suelo duro, junto al horno, llamada rolladero. Allí, a golpe de pequeños pero pesados mallos, se deshacían los torruecos gordos en piedras pequeñas. Las continuas pasadas de las ruedas de un carro por las piedras cocidas contribuían a acelerar el molido del yeso, reduciendo el esfuerzo humano en este trabajo. En las últimas décadas de producción de yeso se introdujeron unos molinos de piedra que simplificaban y facilitaban esta labor. El gribado era el trabajo más duro del proceso de transformación del mineral, por lo que las paladas de yeso molido se echaban de una en una.
El espesor de la griva estaba en función del uso del producto. La calidad del yeso dependía del grado de cocción que hubiera tenido. Cuanto menos cocida estaba la piedra, el yeso salía más fuerte y moría o fraguaba antes. Si estaba muy poco cocido, fraguaba con excesiva rapidez y no había forma de trabajarlo. El tono marrón que tomaba el yeso al ser trabajado con el agua indicaba que la mina de la piedra tenía muchas vetas de arcilla. Una prueba previa, mezclando el yeso con el agua, determinaba su calidad. Uno sale marrón y el otro marrón también. A ver cómo es. Había obras que requerían un yeso fuerte y de fraguado rápido, y otras un yeso más flojo. En los forjados interesaba que el yeso fuera de fraguado rápido, mientras que los suelos o pisos requerían un yeso muy cocido y flojo para que el bruñido o abrillantado se pudiera hacer durante muchos días continuados. La aplicación del yeso para los pisos era uno de los usos más habituales del producto resultante. Extendido con una paleta, el yeso mezclado con agua permitía una nivelación basada en el ojo de la experiencia. El afinado o lucido de la superficie se hacía con el continuado y hábil paso de la llana. Transcurridas 2 horas desde la aplicación del yeso, se podía proceder al bruñido o abrillantado del piso. En esta labor se utilizaba aceite de oliva, aplicado con la paleta durante 10 o 15 días sucesivos. De este modo, los pisos quedaban más consistentes, finos y brillantes. Suelos centenarios, delicadamente conservados, pueden dar fe hoy de la importancia del yeso para la construcción. Fueron muchas las familias que se dedicaron en La Naja y los pueblos colindantes a la elaboración de yeso. Hoy, gracias a la voluntad de sus vecinos, se ha podido recuperar en imágenes este proceso productivo desaparecido hace ya más de 2 décadas.